Hola, buenos días a todas las personas que se conectan, que nos están acompañando el día de hoy, también a las personas que están desde Zoom en esta conferencia, pues pensada en el marco del Día Internacional de las y los periodistas, una labor muy importante para el avance de la democracia en las sociedades. Y bueno, pues hoy tenemos una conferencia muy interesante. Son los inicios del periodismo feminista, el cual pues ya verán ustedes que hay una genealogía muy rica. Pero bueno, antes quisiera darles la bienvenida al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Recuerden visitarnos en las instalaciones, ahí hay varias salas con varios acervos muy importantes. Y bueno, pues hoy nos acompaña la doctora Miriam López, justo con esta conferencia que ya nombré, Inicios del Periodismo Feminista, y permítanme por favor leer una breve semblanza. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autora de La vida sexual de los nahuas prehispánicos, perdón, de 2017 y Sexo y guerra durante el posclásico y la conquista de 2023, entre otros libros y artículos. Además es conferencista y articulista sobre mujeres y sexualidad indígena, así como docente de licenciatura y posgrado desde 2006, además de que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pues bueno, Miriam, bienvenida y todo tuyo, el escenario virtual. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los inicios del periodismo feminista. En realidad es un tema muy amplio, pero me voy a centrar en algunos nombres muy relevantes, algunos datos relevantes también y algunas publicaciones que algunos tal vez conozcan, algunos tal vez conozcan. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un recorrido, como les decía, por distintas publicaciones. Aquí en la pantalla les estamos presentando la portada de este libro que se llama Letras Femeninas en el Periodismo Mexicano y que es justamente el libro en el que me voy a basar. Este libro es una investigación que yo realicé en- como tesis de licenciatura en periodismo y los datos que hoy les voy a presentar surgen justamente de este libro. Bueno, en el periodismo impera la presencia masculina tanto en quienes escriben como de quienes se escribe. Este desbalance es un reflejo de la marcada desigualdad existente entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, lo que se evidencia también en otros ámbitos. Las mujeres siempre han buscado nuevos foros de expresión y la prensa escrita ha sido un espacio idóneo para este propósito. Así, las publicaciones feministas son el medio para difundir la historia de la opresión de las mujeres en diversos terrenos, sus causas y las formas de organización femeninas. La conjunción de los esfuerzos feministas de la prensa se ha denominado periodismo feminista, tipo de periodismo marginal, escaso, sin recursos y que no es reconocido. Se distingue por su perspectiva histórico-feminista y su denuncia del sexismo, discriminación y opresión por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. En esta vertiente periodística, las mujeres son el sujeto de estudio. Entonces, como les decía, este tipo de periodismo se distingue por su perspectiva histórico-feminista y su denuncia del sexismo, discriminación y opresión por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. La lucha feminista busca la liberación de la mujer y la defensa de sus derechos con la esperanza de crear un nuevo tipo de mundo. No obstante, el principal obstáculo para alcanzar este objetivo ha sido el sexismo, el cual constituye la ideología del sistema patriarcal, que supone la supremacía de los hombres, de lo masculino, sobre las mujeres y todo lo que se relacione a lo femenino. En tanto, el patriarcado es un orden social genérico de poder cuyo paradigma es el hombre. Y esta organización de la sociedad se construye sobre la diferencia sexual y utiliza de manera abierta o sutil todos los mecanismos institucionales e ideológicos a su alcance, como el derecho, la economía, la moral, la ciencia, la medicina, la moda, la cultura, la educación y los medios de comunicación masiva para reproducir esta dominación.
Por otra parte, el androcentrismo es consecuencia de esta ideología y supone que el punto de vista masculino es el único autorizado para emitir juicios de razón y de valor sobre la realidad. Estos tres conceptos son importantes para entender por dónde se comenzó a dirigir la lucha feminista. Este pensamiento misógino, androcéntrico y patriarcal provocó que mujeres en todo el mundo escribieran denunciando esta situación, la cual finalmente creó un terreno más propicio para la lucha feminista. Así pues, se inicia el desarrollo del pensamiento feminista. Panorama histórico del periodismo feminista. El periodismo con interés en las mujeres enfrenta múltiples problemas porque, como toda labor periodística que pretenda ser independiente, dispone de pocos recursos, pero además se enfrenta a una sociedad sexista, a un sistema patriarcal y machista, y por encima de todo esto no tiene el apoyo de las mismas periodistas, debido a que algunas piensan como varones y no ofrecen los espacios necesarios para abordar el universo de la mujer. El auge de este tipo de periodismo se dio con los movimientos de mujeres y el resurgimiento del feminismo en los años 70. Entre sus objetivos estaban contrarrestar los efectos negativos de las revistas femeninas y de los medios masivos de comunicación que difunden una imagen de la mujer como objeto sexual. Número 2, llenar el vacío de información que existe acerca de las mujeres. Número 3, crear una conciencia social y una conciencia como mujeres al difundir sus luchas y logros. El reto de esta vertiente periodística, como lo dice María Guerra, es trabajar con calidad y con imaginación para hacer atractivas las publicaciones, escribir temas de interés y abordar diversidad de asuntos, así como entretener, pues las mujeres buscan en la lectura, además de conocimiento y descanso, esparcimiento. Los inicios del periodismo feminista se remiten al siglo XIX y es la proliferación de esta prensa el barómetro del auge feminista. Desde el principio se planteó la división entre publicaciones femeninas y feministas. En España se reconoce como el primer periódico para mujeres a El Correo de las Damas, fundado en La Habana, fundado en La Habana en 1811. En este se discute la función de una buena esposa y la posibilidad de crear una organización de caridad integrada por mujeres para asistir a las pobres enfermas. Más adelante surgieron tanto en Europa como en América periódicos propiamente feministas. Los primeros provienen del medio libre pensador inglés de comienzos del siglo XIX. Las mujeres inglesas cuestionan la tiranía de la Iglesia y del Estado desde su propio periódico Isis. En 1832, las francesas lanzan la Femme Libre, la Femme Nouvelle. Aquí les puse los títulos porque van en francés. La Femme Libre, la Femme Nouvelle y la Tribune de Femme, la Voix de Femme y la Opinión de Femme. Publicaciones en las cuales hablan de economía, política, educación y amor libre. Con la Revolución de 1848 se crean en Francia estas revistas que acabo de mencionar. En Estados Unidos, por ejemplo, se publica su primer periódico feminista, Dalili, en 1849. Luego, tras el rechazo de los derechos de las mujeres estadounidenses, se lanza Revolution, que es otra revista. En Italia, en ese mismo año, se crea La Donna, publicación que cubre la actualidad feminista en sus distintos frentes. Y entre los más importantes periódicos feministas de esta época figura English Woman Journal, creado en 1859. Una de sus luchas es la educación de las mujeres. También The Revolution, como los mencioné, de Estados Unidos, se publica de 1868 a 1870 y ayuda a organizar a las obreras neoyorquinas. En tanto, otro periódico de nombre La Front, que se publicó de 1897 a 1905, es un foco de la cultura feminista francesa. En Alemania tenemos el Arbeiterin, que desarrolla el órgano del movimiento de las mujeres socialistas alemanas. Hablando ya de México, la mujer comenzó a figurar como editora e impresora de libros, folletos y hojas informativas desde 1539. Y se había venido gestando la tradición de que las mujeres heredaran y trabajaran las imprentas de sus esposos.
Jerónima Gutiérrez fue la primera mujer que trabajó en una imprenta mexicana. Sin embargo, la participación activa de la mujer se dio hasta el siglo XIX y comenzó a colaborar en publicaciones a través de la literatura. En 1805 aparecen en el Diario de México y en la Gaceta de Valdés poemas de mujeres. Fortino Ibarra de Anda realizó una de las primeras investigaciones acerca de la participación femenina en el periodismo de nuestro país hasta 1930. Y este autor rescata la labor de Leona Vicario, la primera periodista mexicana quien fuera reportera durante la independencia. Paralelamente surgen periódicos destinados a atraer al público femenino. Entre esos menciono el Águila Mexicana de 1823, el Almanaque de las Señoritas de 1825 y el Iris de 1826. Estas primeras publicaciones insertaron en sus páginas secciones especiales para damas, donde se incluían materiales que se pensaban adecuados para ellas. Pocos años después, el interés se centró en atraer al público femenil, aunque las publicaciones fueron escritas y dirigidas por hombres. Ejemplo de ello fueron el Calendario de las Señoritas de 1838 de Mariano Galván, que era un diario destinado a la educación científica, moral y literaria de la mujer. También entre estas publicaciones tenemos una de nombre Presente Amistoso, dedicado a las señoritas mexicanas, que se publicó de 1847 a 1851-52, de Ignacio Cumplido, que presentaba textos en los cuales se notaba con claridad la opinión y el destino que se consideraba justo para las mujeres. Otro título es Panorama de las señoras, de 1842, de Vicente García Torres, cuyo contenido incluía ideas acerca del sexo femenino. También tenemos la Semana de las Señoritas Mexicanas, que se publicó de 1850 a 1852, de Juan R. Navarro, de orientación literaria, y también la Semana de las Señoritas, de 1851 a 52, también de Juan R. Navarro, que para recreación de sus lectoras publicaba anuncios de moda y recetas de belleza. Después de la Reforma aparece el primer nombre de mujer al frente de un periódico, Ángela Lozano en el Búcaro. Esta poetisa estuvo encargada de la parte literaria de la publicación y la administración del periódico era manejada por un poeta de la época. Elvira Hernández Carballido, una investigadora de periodismo en México, en su tesis de licenciatura aborda más profundamente las primeras publicaciones dirigidas y escritas por mujeres, las cuales inauguran la etapa de periodismo de mujeres en México. Ella señala al periódico Las Hijas de la Náhuac, que se publicó de 1873 a 1874, en cuyas fundadoras existía la firme convicción de que la mujer podía ya dar a conocer públicamente sus ideas. De la época también tenemos el Álbum de la Mujer, de 1883 a 1890, que reproducía retratos y paisajes tanto de América como de Europa. Daba a conocer las mejores novelas de autores mexicanos y españoles y propagaba lecturas morales para las familias y no se ocupaba de política. También tenemos en esta época el Correo de las Señoras, que se publicó de 1883 a 1893, cuyo propósito era ofrecer textos que contribuyeran a mejorar y reforzar los deberes sociales asignados a la mujer. También tenemos otra época de las Violetas de la Náhuac, de 1887 a 1889, semanario en el cual se describía y cuestionaba el modo de vivir de la mujer mexicana. Según esta investigadora, Elvira Hernández Carballido, si buscáramos un tema común en los 4 semanarios mencionados, no resultaría difícil hallarlo. Las primeras periodistas se refirieron a la educación de las mexicanas. Algunas exigían una instrucción que convirtiera a sus contemporáneas en, comillas, señoritas de sociedad, y cuando fuera necesario, en madres ejemplares. Sin embargo, otras escritoras querían que la mujer no solo aprendiera los quehaceres de su casa y todo aquello que puede llamarse de ornato en sociedad,
sino que debía, como el hombre, tener una profesión o aprender algo que le proporcionara los medios necesarios de subsistencia. Esto fue publicado en Las Violetas de Anáhuac en 1889. Durante la primera mitad del siglo XX hubo cambios sociales debido a la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Dentro de estos movimientos las mujeres también lucharon. Una de las contiendas más fuertes fue por el sufragio femenino, lucha que duró cerca de 40 años, la cual sirvió como un foro permanente para hablar en voz alta de los problemas que vivían las mujeres. Juana Gutiérrez de Mendoza en ese entonces funda Vesper, de 1903 a 1918. Dolores Correa de Zapata funda el periódico La Mujer Mexicana, de 1904 a 1908. Y esta revista mensual que criticó a la administración de Porfirio Díaz y prestó ayuda a los partidos liberal y antirreeleccionista. Otra publicación de la época fue la revista El Hogar, que comenzó a circular desde 1913 por 30 años. El esfuerzo por mantener estas publicaciones femeninas resultaba mucho mayor que el realizado por hombres directores de periódicos y revistas. Hermila Galindo, cabeza del movimiento feminista de principios del siglo XX, fundó el semanario La Mujer Moderna de 1915 a 1919, con el claro propósito de levantar el espíritu femenino a la altura de sus derechos. Galindo aprovechó los espacios políticos en su labor de defensora de los derechos de la mujer y el periodismo para difundir las ideas feministas. Después de los congresos feministas, el primero y el segundo en Yucatán en 1916, el Congreso Feminista Mexicano editó la revista La Mujer en 1919. Las periodistas de esta época combinaban su oficio con el de escritoras, maestras, oradoras y funcionarias. Al término de la revolución, la labor periodística femenina se vuelve asalariada. Algunos comienzan a colaborar en diarios importantes. Entre ellas podemos mencionar a Edelmira Zúñiga, María Luisa Ross, Virginia Huerta Jones, María Ríos Cárdenas, Concha de Villarreal, Graciana Álvarez, Elvira Vargas, Esperanza Velázquez Bringas y Adelina Cendejas. Edelmira Zúñiga en 1927 fundó y dirigió una revista literaria para mujeres llamada Páginas Azules. Posteriormente fue colaboradora de Excelsior, El Universal, Novedades y Sucesos para Todos. María Luisa Ross se inició en El Mundo Ilustrado, que era una revista, El Mundo Ilustrado así se llamaba, fundó Revista de Revistas y dirigió El Universal Ilustrado. También fue redactora de El Universal y colaboradora de El Gráfico. Acuérdense que estos son periódicos nacionales. Abordó todos los campos que ofrecía el periodismo. Por su parte, Virginia Huerta Jones comenzó en 1919 en El Universal, donde trabajó muchos años y también escribió para El Gráfico. María Ríos Cárdenas, periodista de combate y dirigente feminista, fundó el quincenal ilustrado Mujer de 1929 a de 26 a 29, cuya meta principal fue la conquista de la ciudadanía para las mexicanas. Concha de Villarreal, periodista especialista en los problemas de la infancia y de los campesinos, dirigió la revista El Niño. Fundó el Correo de la Revolución, diario campesino, y publicó asimismo importantes reportajes en Excelsior. En tanto, Graciana Álvarez, colaboradora de Excelsior y de Revista de Revistas, además fue directora de Ideas, otra revista, publicación mensual que agrupó a las escritoras mexicanas más notables de su tiempo. Elvira Vargas, de 1906 a 1967, fue conocida como una de las primeras reporteras mexicanas y precursora del periodismo femenino. Trabajó como redactora en el Nacional y como reportera en Novedades, Hoy y Siempre, que también era una revista. Esperanza Velázquez Bringas, en la década de los 20, fue la única mujer en el diario El Universal. Realizó entrevistas a personajes notables de aquella época. Y Adelina Cendejas, de 1909 a 1993,
publicó en Revista de Revistas, El Universal Gráfico, El Nacional, Excelsior y Siempre, El Día, entre otros. Para ella, la lucha por la condición femenina debía ser integral de toda la sociedad al lado de los hombres, postura que chocaba con el feminismo incipiente en México en sus primeras etapas. Bueno, otras periodistas destacadas de la segunda mitad del siglo XX son Magdalena Mondragón, Isabel Farfán Cano, Elia de Acosta, Ana Salado Álvarez, Teresa Tallén, María Elvira Bermúdez, Marcelina Galindo Arce, todas ellas demostrando talento y capacidad. De hecho, Magdalena Mondragón fue la primera reportera en cubrir las fuentes policíaca y presidencial. Trabajó en La Prensa, diario que llegó a dirigir temporalmente, en La Opinión, El Universal y Excelsior. En tanto, Isabel Farfán Cano ingresó en la revista Todo, siendo su primer reportaje ¿Por qué estudian las mujeres? También trabajó en El Nacional y en Revista de Revistas. Ya para 1956 sostenía en Excelsior una columna dedicada a la mujer llamada Mujer, Pensamiento y Acción, en la que daba a conocer la actuación femenina en todos los campos de la vida nacional. Otros nombres relevantes son Elia de Acosta y Ana Salado Álvarez, quienes trabajaron en Excelsior. También Teresa Tallén laboró en la sección Jueves de Excelsior. María Elvira Bermúdez en El Nacional y Novedades, y Marcelina Galindo Arce fue jefa de información de la revista Mañana y dedicó su columna Bitácora Política a los problemas específicos de la mujer. En las siguientes décadas sobresalieron mujeres como Ana Cecilia Treviño, Bambi y María Luisa Mendoza La China, que parecían casos aislados, pues la China Mendoza se inició en el periodismo en 1954. 30 años después ganó el Premio Nacional de Periodismo por Divulgación Cultural. Colaboró en un sinfín de publicaciones, entre ellas Cine Mundial, Novedades, El Universal, El Sol de México, Excelsior, con la columna Trompo a la uña, La Mujer de Hoy, Mujeres Siempre, Mañana, Las Américas, etc. Y aquí les muestro 3 rostros que son bastante famosos de periodistas que vamos a destacar del siglo XX. Bueno, aquí ven a Rosario Castellanos, a Elena Poniatowska y a Cristina Pacheco. Empezaré por Cristina Pacheco, quien comenzó a escribir en la prensa con un seudónimo masculino llamado Juan Ángel Real a mediados del siglo XX. El estilo y la calidad de sus crónicas le dieron un espacio privilegiado en la revista Siempre. Cristina Romo Hernández era su verdadero nombre y dirigió las revistas femeninas La Familia y La Mujer de Hoy. Y ejerció el periodismo en radio y televisión. Elena Poniatowska, empezó a destacar por su gran talento al realizar entrevistas y crónicas. Su trabajo más importante fue el reportaje titulado La Noche de Tlatelolco. Desde entonces, ha publicado diversos libros y entrevistado a los personajes más destacados del país. Rosario Castellanos, por su trayectoria literaria, fue invitada a colaborar a Excelsior. Así, la escritora practicó el periodismo de opinión y publicó tantos artículos como ensayos durante más de una década, de 1963 a 1974. De la década de los 50 hasta los 70, los espacios que se les asignaban a las periodistas eran de la página editorial, la femenina, la infantil y la sección de sociales. Fue en los 70 cuando periodistas y feministas se unieron, lo que dio origen a publicaciones que practicaron el periodismo feminista. Cuando el movimiento feminista estaba adquiriendo mayor relevancia social, las mujeres buscaron nuevos foros de expresión y la prensa escrita se convirtió en el espacio justo para difundir sus acciones y sus ideas contra los patrones sociales impuestos. En las publicaciones, las mujeres solo aparecían como apéndices de los hombres, objetos sexuales o, en el caso de las notables, como seres que escapaban a la normalidad de su sexo. La realidad a la que se han tenido que enfrentar revistas feministas es a las revistas femeninas. Publicaciones llamativas en donde se muestran a las mujeres de manera superficial,
y que tienen un papel de reforzadoras de un modo de vida al imponer pautas de conducta, costumbres, gustos y aspiraciones. Dichas revistas se caracterizan por manejar temáticas como belleza, moda, cocina, decoración, medicina, psicología, astrología, turismo, el mundo del espectáculo, cuentos y novelas, etcétera. En general se habla de la vida de personajes del cine, televisión y del mundo de la música. De este universo, 70% son personajes de la industria transnacional. Sus páginas de las revistas femeninas están saturadas de anuncios que pertenecen a rubros como moda y joyas, automóviles, cosméticos, cigarrillos, relojes, línea blanca y electrónica, decoración, líneas aéreas. Los roles femeninos promovidos en estos anuncios son la mujer objeto, mujer estática, mujer en función de un hombre, mujer ama de casa, haciendo la limpieza, cocinando o decorando, y la mujer madre. De este modo, tanto la publicidad como los contenidos de las revistas muestran un total desinterés por considerar cualquier elemento que pueda contribuir a mejorar la condición de la mujer en su desarrollo intelectual, participación en la producción, desarrollo sexual, compartir el trabajo doméstico, la educación de los niños y la responsabilidad económica. Con los movimientos de liberación femenina en la década de los 70, se pensó que las revistas femeninas disminuirían sus ventas y carecerían de interés, pero solo sufrieron una adaptación acorde a ciertos sectores femeninos. Por ejemplo, la liberación femenina la entienden de dos maneras. La liberación femenina la entienden de dos maneras: cambio entre comillas, por medio de la compra de objetos, y cambio entre comillas también de las costumbres sexuales. En el plano sexual, este se presenta de un modo que conduce a una nueva forma de sumisión, es decir, utilizar la sexualidad para obtener distintas cosas como un aumento salarial, una vida cómoda, etcétera. A la mujer que sale a trabajar le dicen que está participando en el mundo e independizándose, aunque así desarrolle una doble jornada y se vea sometida a las labores del hogar y del trabajo. Las feministas son presentadas mediante estereotipos que las identifican como inadaptadas o frustradas, mujeres feas que buscan vengarse de los hombres, envidiosas que rehúsan emplear maquillaje y vestir a la moda, entre comillas poco femeninas, con problemas psicológicos tales como haber sido incapaces de conquistar a un hombre o haber tenido un matrimonio feliz. No cabe duda que el interés de estas revistas es el ensanchamiento del área de consumo. Son un negocio productivo, objeto de venta y a la vez promotor de consumo de otros objetos. De igual manera, promueven un modelo físico y un nivel socioeconómico y cultural. Las lectoras sumergidas en este universo ahistórico y estático pierden todo espíritu de crítica, que es la mejor manera que tienen las revistas femeninas de contribuir al orden establecido que solo aspira a permanecer sin modificaciones. No cabe duda que los esfuerzos por contrarrestar al periodismo femenino se han venido dando desde hace tiempo. Algunas periodistas se insertaron en revistas femeninas para luchar desde ese espacio para difundir la liberación de la mujer, y más tarde iniciaron proyectos alternativos o colaboraron en revistas feministas. Esperanza Brito de Martí, directora de la revista FEM de 1987 a 2005 y una de las feministas mexicanas más reconocidas, en 1963 empezó a escribir en la página de Sociales de Novedades. Su trabajo se extendió a colaboraciones con revistas tradicionales como Vanidades, Buen Hogar y Cosmopolitan. La periodista decía: yo lo tenía muy claro, siempre pensé que se debe luchar lo mismo fuera que dentro del sistema. El periodismo con interés en las mujeres enfrenta a múltiples problemas porque, como toda labor periodística que pretenda ser independiente, dispone de pocos recursos, pero además enfrenta a una sociedad sexista, a un sistema patriarcal y machista, y por encima de todo esto no tiene el apoyo de las mismas mujeres periodistas, debido a que algunas piensan como varones y no ofrecen espacios para las noticias femeninas. Pero este esfuerzo hizo que algunas periodistas tomaran conciencia de los problemas de las mujeres, de sus luchas, y algunas feministas comenzaron a difundir sus ideas y a ejemplificar con hechos reales la opresión femenina.
en las páginas de los diarios o a través de sus propias publicaciones. Sí. El periodismo feminista empezó con el periódico La Revuelta. Estamos hablando del contexto mexicano. Berta Iriart comentó que a partir del Año Internacional de la Mujer, su grupo de teatro se acercó al movimiento y, en sus palabras, entre comillas, formamos La Revuelta, un medio que hablara de estos cambios que se estaban dando. Primero hicimos un periódico, luego tuvimos una página en el 1+1 que se llamaba Traspatio. El Año Internacional de la Mujer fue en 1975. Las fundadoras de La Revuelta fueron Elí Bartra, María Brum, Chela Cervantes, Bea Feit, Lucero González, Dominique Guillemet, Ángeles Necoechea y Berta Iriart. El objetivo era editar un periódico para dar cuenta de los problemas que aquejaban a las mujeres y cuya comprensión era posible a través de la acción colectiva. La revuelta circula en su primera época de septiembre de 1976 a julio de 1978, con 9 números. Su segunda época es de 1979 a 1983, dentro de un espacio semanal en el periódico 1+1. El periódico CIWAT, que es el segundo que les puse aquí, pertenece a la coalición de mujeres e inicia en 1976. Dicho colectivo se estableció para unificar las acciones de los grupos feministas, particularmente acerca de la despenalización del aborto. CIWAT consta de pocos números, de 1976 a mayo de 1977. Su propósito fue no solo despertar la conciencia feminista e informar sobre los problemas de las mujeres, sino el de invitar a las mujeres interesadas a unirse al grupo, a participar en diálogos, a participar en discusiones y manifestaciones como la del Día de las Madres. Revistas independientes como FEM también surgen en estos años y es de destacar que fue la única publicación que tuvo un periodo de vida tan largo. 29 años. FEM marcó una nueva cultura del feminismo en el contexto nacional. En 1982 surge la página de mujeres de aparición semanal de El Día, este era un diario, impulsada por María del Carmen de la Vega Gamis y Edith Jiménez Izundegui. Sus directoras fueron Patricia Eskenazi, Adriana Batista, Berta Iriart y Genoveva Flores. Se propuso en esta página difundir las noticias de las mujeres a todo nivel y de todos los países, noticias que estaban relegadas. Este esfuerzo termina en 1989. En el semanario La Unidad del Partido Mexicano Socialista, que fue de 1987 a 1989, con un tiraje de 20,000 ejemplares, se publica la página de Mujeres, que difunde información concerniente a obreras, campesinas, amas de casa, sindicalistas y trabajadoras en general. La página responde a la necesidad de hacer llegar a los lectores la situación, el pensamiento, las formas de vida, organización y actuación de las mujeres. Las responsables fueron María Guerra, Mónica Soto y Sara Lovera, quien invitó a colaborar a las periodistas Isabel Barranco, Elvira Hernández Carballido, Josefina Hernández Telles e Isabel Inclán. Con el nacimiento del PRD, este semanario dejó de publicarse en junio de 1989 y fue sustituido por el periódico bisemanal 6 de julio. El suplemento doble jornada del periódico La Jornada comienza a publicarse el 8 de marzo de 1987. Era de aparición mensual y constaba de 16 páginas y salía el primer lunes de cada mes con un tiraje de más de 70,000 ejemplares. Coordinado por Sara Lovera, su objetivo fue dar a conocer los problemas de las mujeres y sus luchas en el ámbito nacional e internacional. Hizo política y reflexionó acerca del movimiento femenil. El suplemento dejó de publicarse en 1996. El 1 de marzo de 1990 se empieza a editar Debate Feminista, que es una publicación semestral en formato de libro a cargo de Marta Lamas.
en el que se incluyen ensayos, artículos, reseñas, mesas redondas, entrevistas, debates, estudios, avances de investigación, relatos, canciones y recuentos en una amplia gama de temáticas alrededor del feminismo, pero que no se agotan en él. Las responsables de la redacción son Hortensia Moreno y Cecilia Olivares. Esta edición goza de de gran prestigio y tiene como colaboradores a un sinfín de personalidades nacionales e internacionales. Su campo de acción va desde México y América Latina hasta el Oriente, pasando por el mundo industrializado. Se publican tanto traducciones de textos que revitalizan y amplían el debate en el mundo como trabajos realizados en el país. Otra publicación que quiero destacar se llama La Correa Feminista. Después de 20 números trimestrales, nadie la pudo financiar, por lo que fue sustituido por un sitio en internet llamado Creatividad Feminista, impulsado por Jimena Bedregal, Marie France Porta, Rosa Rojas y Marta Uribe. El sitio nació en 1997 y en este colaboraron Teresa Weiser con la sección de biografías, Aleida Aguirre con la sección de noticias y Juanita Gómez Tagle, quien hacía el monitoreo. Después de 11 años, en 2008, el sitio dio lugar a un nuevo espacio llamado Mamá Metal, conducido por Jimena Bedregal. En tanto, la triple jornada aparece el 7 de septiembre de 1998, buscando llenar el vacío que dejó doble jornada. La coordinadora fue Rosa Rojas y la editora Jimena Bedregal. Perdón, nuevamente. En sus páginas informó de la mayor cantidad de luchas de las mujeres en general y las de los diversos feminismos en particular. Su objetivo fue fortalecer el debate respecto al papel de las mujeres en el mundo, que no tiene que ser necesariamente adjudicarse la mitad del poder dentro de la locura de este sistema. Colaboraron en este esfuerzo Aleida Aguirre, María Esther Espinosa Calderón, Francesca Gargalo, Victoria Sendón de León, Graciela Hierro, Eli Bartra, Silvia Marcos, Nora Sandoval, entre muchas más. En enero de 2006, la triple jornada dejó de publicarse. Algunas publicaciones de este tipo a nivel latinoamericano son Viva en Perú, La Manzana en Colombia, La Mala Vida en Venezuela, Mulerio en Brasil, Suplemento La Mujer del diario El Tiempo en Argentina, El Tacón de la Chancleta y Palabra de Mujer en Puerto Rico, Quehaceres en República Dominicana, Eva de la Manzana y Nueva Mujer en Ecuador, entre muchas más. Aunque con matices distintos en sus aproximaciones, estos productos de comunicación se dedicaron a dar una visión de las mujeres como sujetos de los diversos ámbitos y se convirtieron en públicas expresiones del sexismo, hasta entonces consideradas de la vida privada. Periodismo feminista. Objetivos y características. Los objetivos del periodismo feminista se enfocan básicamente en 4 áreas relacionadas entre sí. Número 1, informar acerca del feminismo para erradicar la idea de que es sinónimo de sectarismo, machismo, pero al revés, de mujeres a hombres, lesbianismo o elitismo. Número 2, crear una conciencia feminista en la comunidad o construir una nueva cultura no sexista, es decir, difundir los principios del feminismo para socializar su lucha. Número 3, terminar con la tendenciosa imagen que de las mujeres difunden los medios: mujer pasiva, mujer objeto sexual, mujer urbana, mujer que adquiere felicidad al introducirse en la carrera consumista, mujer cuyo objetivo es adquirir hábitos y costumbres para agradar al hombre y mujer que se realiza básicamente en sus funciones domésticas. Y número 4, visibilizar el quehacer de las mujeres, es decir, impulsar los enormes potenciales de las mujeres que están siendo distorsionados, ignorados o subestimados por los medios de comunicación y la sociedad en general. El periodismo feminista ha sido el vehículo del movimiento de la mujer para expresar, compartir ideales, experiencias y opiniones. Yolosóchil Casas señala que es, entre comillas, sobre todo el ojo que se ha dedicado a mirar y analizar desde el feminismo y el movimiento de las mujeres lo que hacen las mujeres en pro de nuestros derechos, de nuestras condiciones como tales. En su tesis de licenciatura, María Isabel Inclán opina que en esta nueva forma de hacer periodismo, las mujeres son el objeto y sujeto de estudio.
Son ellas quienes analizan y cuestionan su condición desde una perspectiva histórico-feminista y ponen en evidencia diversas formas de organización de las mujeres, que buscan mejores condiciones de vida, un reconocimiento y trato como seres humanos, es decir, que no exista discriminación ni opresión por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Cabe señalar que en el periodismo feminista no necesariamente escriben solo mujeres, como enfatiza la periodista e investigadora Elina Hernández, sino que también los varones se preocupan y se involucran en los problemas de estas. Lo que pretende es ubicar a las mujeres y a los hombres en un plano de igualdad social, pues trata a ambos como seres humanos con proyectos, con deseos de participar en el cambio social, con iguales oportunidades de desarrollo. Y una característica importante de este tipo de periodismo es que busca romper el flujo vertical de la información para hacerlo más horizontal y participativo. En este sentido, rompe con las estructuras autoritarias patriarcales que tienen el monopolio de los mensajes y del tratamiento de los temas. La periodista Sara Lovera dice que el periodismo feminista implica no tenerle miedo a hablar de los sentimientos de la gente, ya se trate de un asunto campesino, nuclear, de derechos humanos o de economía. Es tomar una postura ante el hecho, porque a veces el problema no es tanto quién emite la información, sino qué valores y bajo qué concepciones se articulan y estructuran los mensajes. Así la información no se seleccionará de acuerdo al sexo de sus protagonistas. Esta posición buscará igualdad de oportunidades y condiciones. No necesariamente este periodismo va a hablar de feminismo, sino también tratará el lado femenino de la nota general. De este modo, el interés será, en palabras de Elvira Hernández Carballido, centrarte en lo que pasa a las mujeres en todos los ámbitos desde una perspectiva más crítica, tratando de explicar a la gente por qué pasa esta situación con las mujeres. Da la noticia de otra manera. Las temáticas que se abordan en las publicaciones feministas no son relevantes para los grandes medios. No obstante, varios temas buscan salida. Por ejemplo, muertes por aborto, pérdida de trabajo por embarazo, discriminación en grupos y partidos políticos, experiencias de maltrato y violación, sexualidad y relaciones de pareja, trabajo doméstico, difusión de las actividades productivas del sector femenino, etc. Al periodismo alternativo de las mujeres se les suele tachar de elitista y marginal debido a que en esta actividad se ronda siempre por los mismos ángulos, es decir, se permanece en una suerte de gueto informativo, una especie de prisión, un apartheid, pues se trata de un quehacer que se practica al margen de los grandes medios, en revistas y suplementos demarcados por un límite que lleva la etiqueta de y para mujeres, y esto no constituye una elección. No obstante, explica Berta Iriart, el periodismo feminista no nace por unas ganas de estar aisladas, sino por una necesidad de abrir espacios independientes en donde las mujeres toman las decisiones de qué se publica en un mundo en donde la mayor parte de los medios no considera noticia lo que éstas sí considera noticia. De la misma manera, el factor económico ha sido uno de los obstáculos principales para desarrollarlo, pues desgraciadamente se le ve como si fuera la página de un diario personal, no como el testimonio de la lucha de mujeres de su vida cotidiana en la escuela, la casa o el trabajo. Catalogarlo como elitista o sectario es un error, pues debe recordarse que el primer sectarismo es la ausencia de la mujer como noticia en los diarios nacionales, y en respuesta a esto es que surgen los espacios de mujeres. Hay que reconocer que el periodismo feminista ha dado en algunos blancos, coadyuvando a que los asuntos relacionados con las mujeres alcancen un reconocimiento social. Paralelamente se ha ido insertando una perspectiva feminista en las jóvenes periodistas, lo que resulta prometedor para el crecimiento de este campo. Teresita de Barbieri resalta que un periodismo que ha evidenciado que hay sesgo de género en la política, en acciones de gobierno, en las empresas privadas, en políticas urbanas de desarrollo rural, salud, etcétera. Además apunta, por otra parte, Isabel Barranco, que es una manera diferente de concebir la situación de las mujeres, en tanto su opresión, en tanto su represión como objeto de este sistema patriarcal. Este periodismo nos permite ver cómo son controlados los cuerpos, la mente, deseos a interés de una clase y un sexo dominante. Para concluir, el periodismo feminista ha beneficiado a las mujeres porque da a conocer su condición, sus luchas, también ha enriquecido al feminismo
entendido como una corriente ideológica y política que reconoce la diferencia entre los sexos, pero que cree que la- pero cree, perdón, en la igualdad de género. Se ha constituido finalmente en un factor importante en la dinámica transformadora hacia una sociedad justa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam, por la conferencia. Muy, muy interesante y además, pues nombraste a grandes maestras del feminismo. Ahí hay toda una genealogía que ha pasado por momentos distintos en la historia de nuestro país. Muchas gracias, Miriam, por ofrecernos esta conferencia. Muchas gracias a las personas que amablemente se conectaron desde Facebook para seguirla. También a las personas que se conectaron desde Zoom y nos vemos para la próxima. Gracias.